Muy buenos días a todos y gracias por unirse a este webinar que hemos preparado respecto de la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México, que fue publicada hace apenas algunas semanas, que consideramos que es relevante sobre todo para el sector industrial por las implicaciones que tiene, no solo a nivel de responsabilidad, como su propia ley, su propio nombre lo indica, sino también en cómo estructurar diferentes vehículos para llevar a cabo actividades e inversiones en este sector. El día de hoy tenemos un panel preparado por especialistas en la materia, en donde abordaremos no solamente los temas ambientales, sino también temas estrictamente inmobiliarios y también una pincelada de cómo se vería un procedimiento litigioso respecto de esta ley. Nos acompañan como expositores el día de hoy Paula Pérez, miembro del área ambiental de nuestro despacho, Bernardo Solórzano, miembro de nuestra área inmobiliaria, Luis Pablo Ramírez del área de litigio y Gabriel Calvillo del área ambiental y penal. Como moderadores y presentadores estaremos Lorenza y un servidor, Carlos Jiménez, y nuevamente agradecemos su presencia y esperamos que esto sea de mucha utilidad para ustedes en su día a día y en su caminar por esta industria inmobiliaria. No sin más, le cedo la palabra a Gabriel Calvillo para que haga una breve introducción de qué va el tema, cuál es el propósito de esta ley y los principales aspectos a destacar de ella. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar un poco de contexto de la historia de cómo nace la Ley de Responsabilidad Ambiental y sus implicaciones, sobre todo en el tema de derechos humanos, que es importante porque nos habla de la forma de interpretación de este nuevo ordenamiento que marca también una tendencia en el contexto de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que viene justamente del sistema de Naciones Unidas. Bueno, lo primero que yo diría es que esta es una ley que tiene un contexto histórico que inició en el año 2011 con la reforma constitucional federal en materia de derechos humanos. Esto sucedió en 2011. En 2012 se publica la reforma con el régimen de responsabilidad constitucional en materia ambiental. Esto se contiene en el artículo 4º, párrafo 5º de la Constitución, que básicamente dice no solamente que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, sino que el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho. Y en 2012 se agrega el mecanismo de garantía de la responsabilidad ambiental. Y el texto literal dice, el daño y el deterioro ambiental generarán responsabilidad para quien lo ocasione en términos de la ley. Esto sucedió en el año 2012. Quedaba pendiente cuáles eran esas leyes o cuál era esa ley que iba a reglamentar este artículo 4º constitucional, tanto en el ámbito federal como en el ámbito de las entidades federativas y la Ciudad de México. En el ámbito federal, un año después, en el 2013, se publica la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y empieza un proceso de implementación tanto en el ámbito judicial, en donde el Consejo de la Judicatura Federal publica un acuerdo que asigna la jurisdicción ambiental especializada a los jueces de distrito en materia federal. Todo esto es en el ámbito federal. La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente expide algunos protocolos internos de implementación del régimen constitucional de responsabilidad ambiental que se manifiestan en órdenes y actas de inspección y resoluciones administrativas que contienen a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Y posterior a esto, la misma Procuraduría Federal de Protección del Ambiente emite una recomendación a todos los gobernadores y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que se trabajen iniciativas para expedir leyes de responsabilidad en el ámbito estatal. Ese fue el caso de Michoacán, Quintana Roo, Coahuila y ahora la Ciudad de México con esta nueva ley de responsabilidad ambiental para nuestra ciudad, ¿no? Entonces, es importante entender el contexto de derechos humanos para efectos de la interpretación, el contexto de derechos humanos para entender por qué es algo que aplica a los procedimientos judiciales, como Luis Pablo nos va a comentar, por qué se aplica al ámbito administrativo, nos lo va a comentar también Pablo y Bernardo. Entonces, importante este contexto. Voy a compartir pantalla para
presentar algunas láminas de apoyo y si me confirman que ya se puede ver, vamos para adelante. Y la idea un poco en esta parte introductoria, como decía Carlos, es tocar 4 temas y en la parte introductoria yo quisiera solamente destacar 2 artículos que me parecen importantes. El primero es un artículo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, es el contexto federal, que ya desde hace mucho tiempo preveía un principio de política pública ambiental. Es el que vemos en pantalla, que dice quién realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause. Pues precisamente la Ley de Responsabilidad Ambiental Federal y la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México abordan esto que era un principio, que después se vuelve un mandamiento constitucional y ahora se convierte en una obligación jurídica para las personas físicas, pero también para las empresas. Y es este tema, el de las obligaciones, nuevas obligaciones para las empresas en el sector inmobiliario y en el sector industrial, lo que nos ocupa en este conversatorio de la mañana. Yo, antes de cerrar esta pequeña introducción, solamente quisiera destacar este artículo 45 de la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México, porque me parece que es un buen punto de entrada al tema. Y vean lo que nos dice la ley. La responsabilidad de prevenir los daños al ambiente y a la salud de las personas corresponde a toda persona física o moral sujeta a la normativa ambiental. ¿Esto qué significa? Que todas las empresas que por alguna razón en la Ciudad de México estén relacionadas o vinculadas por alguna norma, obligación, deber, permiso, registro en materia ambiental, en automático están llamadas a actuar con responsabilidad, por eso se llama Ley de Responsabilidad Ambiental, y se establece una nueva obligación jurídica. Esto no sucedía necesariamente en el ámbito federal, salvo en algunos casos muy puntuales. Surge una nueva obligación genérica para las personas morales de prevenir los daños al ambiente a través de un concepto que se conoce o que se ve en pantalla como el debido control en su organización. Y esto va más allá del cumplimiento regulatorio. Introduce por primera vez en la Ciudad de México una obligación legal, imperfecta, ahorita vamos a explicar qué es eso, una obligación legal para las empresas de observar este debido control internamente en la organización para prevenir actos y omisiones que puedan ocasionar un daño al medio ambiente. Esta es la parte en donde la Ciudad de México incorpora pues un documento que viene del Sistema de Naciones Unidas y que es muy importante y que ha marcado tendencia en los últimos años, que es los principios rectores de las empresas y los derechos humanos, y que tiene 3 componentes fundamentales que vamos a ver cómo se aplicaron a través de las exposiciones siguientes, cómo se aplicaron estos principios que vienen del soft law internacional, cómo se aplican en la Ciudad de México. Y se refieren fundamentalmente pues, a tener políticas internas de compromiso para no violar los derechos humanos ambientales, cómo identificar y mitigar los riesgos que la operación de una obra, por ejemplo, de una empresa inmobiliaria puede generar para los derechos humanos de la Ciudad de México y contar con mecanismos de reparación. Sobre esto nos va a platicar un poco más Paula, Pablo, Bernardo, y tendremos, por supuesto, pues una oportunidad de tener un conversatorio y preguntas con todos los que nos acompañan amablemente el día de hoy. Yo dejaría hasta aquí la introducción. Esta es la puerta de entrada a la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México. Y a lo mejor ahora, Paula, tú nos puedes platicar un poquito sobre qué es esto de la responsabilidad ambiental por daños al ambiente natural y a la salud de las personas, que es un tema que no venía en el sistema federal. Entonces dejo el uso de la palabra a Paula, por favor. Claro que sí. Nada más antes de entrar en tema, me parece que se ve bien la presentación, ¿correcto? Y sí, se ve perfecto. Perfecto, Sí, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Y efectivamente, en esta mañana vamos a platicar sobre el tema de responsabilidad ambiental por ocasionar daños al ambiente natural y a la salud de las personas. ¿Y por qué lo estamos dividiendo así? Porque la propia ley de responsabilidad ambiental eh, hace esta separación entre los elementos naturales del ambiente y los elementos artificiales, de la cual más adelante hablaremos. Si le pueden dar a la siguiente diapositiva.
Gracias. Perfecto. Vamos a platicar de manera somera cómo se aterriza este concepto de daños al ambiente, a los elementos naturales del ambiente. Como bien decía Gabriel y nos explicaba en el plano internacional, todas estas necesidades, principios y obligaciones del Estado de salvaguardar pues, los derechos humanos. Como en este caso, como ustedes saben, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, es el que establece, párrafo 5, es el que se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y de ahí continúa el artículo que el daño y el deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, dando de esta manera el derecho humano al ambiente debe ser preservado y tenemos la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y en este caso, que se publicó el 18 de julio, la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México, en donde el primer artículo, el del cual vamos a platicar, es el que habla de qué es un daño ambiental, cuándo son responsables, quiénes serán responsables y cómo salvaguarda este derecho humano al medio ambiente sano a nivel Ciudad de México y cómo lo establece en este artículo. Entonces tenemos el artículo 10, como comentábamos, el cual señala quiénes van a ser los sujetos responsables. Pues toda persona física o moral que con acción, omisión, acciones u omisiones ocasionen directa o indirectamente pérdidas, cambios, deterioros, menoscabos, etcétera, de recursos naturales, modificaciones adversas, de sus relaciones entre sí, sus elementos físicos, químicos e incluso los servicios ambientales que proveen. Entonces, esta definición, como ustedes saben, es equiparable a la que está en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pero nos adiciona un componente específico que nos habla al último, y está subrayado aquí nosotros, serán responsables y estarán obligadas a la reparación integral de los daños en términos de la ley. ¿Y por qué lo subrayamos y por qué es importante comentarlo? Porque esto es diferente a lo que sucede en el contexto federal. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental únicamente nos habla del concepto de reparación, pero la Ley de Ciudad de México introduce la reparación integral. ¿Y qué debemos entender por reparación integral? Porque si nos vamos a los términos definidos o a otro articulado, no se habla, no se da específicamente qué debe entenderse por reparación integral. Entonces, ¿cómo los sujetos responsables de un daño ambiental, pueden estar seguros que tendrá que hacer una reparación integral? Bueno, tenemos que concatenarlo con otra normativa estatal también aplicable, la cual es la ley de víctimas. La ley de víctimas señala que obviamente tiene como objeto salvaguardar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y por eso hablábamos de el derecho humano al medio ambiente sano y la responsabilidad ambiental que deriva desde el esquema constitucional. La ley de víctimas efectivamente es la que nos habla sobre este concepto de la garantía de no repetición, que es justo cómo se va a instrumentar o cómo se debe de llevar a cabo la reparación integral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues son las medidas para que no se vuelvan a ocasionar las víctimas, en este caso todos los tutelares, todas las personas que somos que somos afectados por algún daño ambiental, no volvamos a ser objetos de hechos que puedan ponernos en esta categoría de víctimas, ¿no? Entonces, de ahí es un concepto importante, el primero y novedoso para esta ley, la reparación integral. Ok, pero ¿de qué vamos a hablar en la reparación? Porque obviamente los daños ocasionados a los elementos naturales los vamos a dirigir, el objetivo primordial, y es la primera regla de esta ley, tiene que hacerse la reparación. ¿Y cómo se va a hacer la reparación? Es la restitución al estado base en que se encontraba previo a que se haya realizado
este daño. Y aquí es muy importante poner un ejemplo, me gustaría, porque estamos hablando de alguna edificación, de un bien inmueble en alguna zona de valor ambiental y que es un ejemplo real, ¿no? De lo que ya ha pasado y que sabemos que tenemos varios actualmente así en la Ciudad de México. Edificación para, independientemente que sea habitacional o industrial o algún otro fin, el uso de suelo en un área de valor ambiental. Obviamente, bajo esta ley y al demandarse o al solicitarse, sí, la responsabilidad ambiental, como posteriormente lo comentarán Gabriel y Luis Pablo, la primera medida que se tendrá que hacer es la restitución a su estado base, aunque eso implique la demolición, el retiro o demás de esas construcciones, situación que no sucedía antes con la Ley de Protección Ambiental, que ahora ya está abrogada, y obviamente la nueva ley ambiental de la Ciudad de México va acorde con esta ley de responsabilidad ambiental que busca este tema primero de la reparación. Ahora, el segundo mecanismo del cual vamos a hablar es el mecanismo por excepción cuando se ocasiona un daño al ambiente, que es la compensación ambiental. Me faltó un tema importante. ¿Por qué no puede decirse que la reparación se va a hacer en otro lugar? Porque efectivamente el espíritu de la ley es que la reparación debe llevarse en el mismo lugar donde fue producido el daño. Cuando, de manera que si es materialmente imposible y que proceda por excepción la compensación ambiental, que es el segundo mecanismo, que consiste obviamente en una inversión o en acciones que tienen que hacer las personas responsables de los daños ambientales a su cargo y que aseguren, esto es importante, una mejora ambiental sustitutiva de la reparación total o parcial del daño ocasionado. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer, si yo soy responsable de un daño ambiental y que materialmente no puede ser o técnicamente no puede ser reparado, y opto o solicito la compensación ambiental, no puedo hacer una compensación ambiental con una acción que no sea sustentable o que no tenga nada que ver con el daño que se ocasionó, ¿no? Por ejemplo, en este mismo tema pues sí, ejemplo, caso práctico de la demolición, ¿no? De un inmueble en un área de valor ambiental, efectivamente, si no se pudiera hacer, y ahorita vamos a ver por qué cuándo no se podría hacer, pero si opto por la compensación, no voy a hacer una reparación no puedo pedir yo como medida de compensación realizar otra edificación o realizar, no sé, escuelas o pintar bardas o demás. No, porque pues no tiene que ver o no estaría relacionado con el daño ambiental que se causó, ¿no? El artículo 17 nos habla de las reglas de cómo va a operar y cuándo va a operar la compensación ambiental. Esto es, como decíamos, bueno, y Gabriel seguramente después hablará, cuándo que procede y las excepciones y cuándo se podrá hacer. Uno, ya hablábamos de que es cuando resulta material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño. La siguiente, por favor. Y la segunda fracción, y esto es muy interesante porque nos introduce otro concepto nuevo que es relativo a la cláusula de sustentabilidad. ¿Y por qué se habla de la cláusula de sustentabilidad? Justamente por lo que decíamos, las acciones para la compensación tienen que ser en conjunto sustentables. No pueden ser de otra manera o distintas a el daño ambiental que se causó. Pero bueno, me estoy adelantando porque los supuestos, la segunda manera cuando va a operar la compensación será cuando se cumplan los tres supuestos siguientes. Uno, que los daños hayan sido producto de una obra o actividad ilícita que debió haber sido sujeta a procedimiento de evaluación de impacto ambiental
y obviamente pues no se tiene, ¿no?, esta autorización de impacto ambiental. El segundo inciso B, el segundo inciso que nos habla de cuando sea a petición de parte, para que cuando se haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños que se produjeron ilícitamente. Y ojo, los daños no hayan sido causados y completados, sino que las obras o las actividades asociadas con ese daño aún se encuentren pendientes de realizar en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Yo, si voy a edificar un inmueble, un edificio sin autorización de impacto ambiental y sin algún permiso, y después, porque esto implica una obligación de hacer, no de pagar o no de dar, sino de hacer. Yo como responsable tengo que ir ante la secretaría y acusarme, digamos, de la obra o el daño que produje, pero si se dice que el edificio está terminado y perdón, Gabriel, se quitó la presentación. Perdón, se vuelve a compartir. No te preocupes. Y si yo, el edificio, la obra está al 100% terminada, bueno, efectivamente, pues ya no entraría en este supuesto, ¿no? No puedo ir cuando ya el daño está totalmente causado y acudir ahora por este perdón o estas actividades que tendré que hacer, ¿no?, para compensar. Y el número 3 es cuando la Secretaría, en este caso, la Secretaría de Medio Ambiente, va a expedir una autorización posterior al daño ambiental que se causó, pero se acredite que la compensación va a tener acciones que sean sustentables, ¿no? Que es lo mismo que platicamos anteriormente. ¿Cuándo procedería, en este ejemplo, cuándo procedería prácticamente por ser material y técnicamente imposible una reparación y puedo optar por esta compensación ambiental? Estábamos hablando de una edificación en un área de valor ambiental y si yo voy y digo, bueno, es que ya lo construí, el edificio, eso no es que pueda ser, no puede haber una reparación ni técnica ni materialmente, ¿no? Ahí la Secretaría estaría obligada, o la autoridad estaría obligada a decir, tu obligación primera es restituir al estado base y a demoler la obra que ya está, ¿no? Y esta es la diferencia, porque así ya queda como una responsabilidad ambiental en una ley expresa que no existía en la Ciudad de México. Hasta allá son los alcances. Sería materialmente imposible, por ejemplo, si la obra, si el terreno donde yo edifiqué mi inmueble ha sufrido por las lluvias o inundaciones o deslaves o etcétera, y efectivamente ya no puedo yo reparar en el mismo sitio, y obviamente ahí sí habría un antecedente, una base suficiente para que yo solicite la compensación, ¿no? Obviamente, en este caso de compensación ambiental, pues se va a imponer obligatoriamente una sanción económica sin ningún beneficio de reducción por tratarse de una actividad ilícita. De la sanción, me parece que Luis Pablo va a hablar posteriormente, entonces, pues yo lo dejaría hasta ahí y le daría la palabra a Bernardo para que nos hable de las implicaciones inmobiliarias en daños artificiales. Gracias. Muchas gracias, Paula. Buenos días a todos. Y un poquito dando como avanzando con el análisis de esta nueva ley, creo que es bien importante y algo que llama mucho la atención es la incorporación de estas modificaciones al concepto, a la definición de daño al ambiente. No sé, ahí, perdón, Gabriel, ¿puedes poner la siguiente? Esta incorporación o la modificación a la definición de daño al ambiente en la cual se incluyó que el daño al ambiente no solo es pues, el daño digamos, al medio ambiente natural, ¿no? Incluyeron estos elementos artificiales, el daño al ambiente a elementos artificiales, que particularmente y muy expresamente lo dice la ley, que el daño al ambiente se considera también la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación derivados de
construcciones que incumplan con la superficie máxima total o total de construcción, es decir, que construyas más metros cuadrados de los que te autoriza la licencia, así como que incumplas con las densidades, porcentajes de área libre, niveles máximos de altura, niveles o alturas permitidos en programas de desarrollo y en licencias, que incluye también modificaciones de violación a las disposiciones en materia de protección al patrimonio cultural de la ciudad, o que se hagan evidentemente o se hagan construcciones sin las debidas autorizaciones, permisos o licencias. Entonces, no solo es incumplir a lo establecido en tu licencia y en las normas de desarrollo urbano, sino también construir sin licencia. Esto ya lo conocíamos, o sea, los constructores evidentemente están sujetos a las responsabilidades en materia de la legislación de construcción, ¿no? Desarrollo urbano, reglamentos de construcción, etcétera. Pero aquí se incorpora esto como un daño al ambiente y entonces entra dentro del scope de esta propia, de esta legislación y esta materia ambiental, todos los temas constructivos. Y resulta relevante por la responsabilidad que genera esto, ¿no? No solo a la empresa o al dueño del inmueble o al constructor, sino también a los socios y accionistas y órganos de administración de las empresas que son dueñas de inmuebles respecto de los cuales se genera un daño al medio ambiente, ¿no? Igual también se incorporó de manera natural, dentro de la propia definición de normativa ambiental, pues la normativa relacionada en temas constructivos. Entonces, pues ley de desarrollo urbano, reglamentos de construcción, etcétera, ya son objetos o considerados normativa ambiental bajo esta nueva ley de responsabilidad ambiental. Ahora, pasando ya un poco más al detalle de cómo está regulado este tema en esta nueva ley, y otra cosa que me parece muy relevante es, no solo son las acciones el que tú hagas, en lo que está regulado y lo que es objeto de responsabilidad. Es decir, no solo no solo el responsable es el contratista que construyó 3 niveles más o violó o violó las densidades o los COS o los CUS que tenemos autorizados, o cualquier violación, ¿no? Sino también viene el objeto y el tema de la responsabilidad subjetiva, es decir, la omisión en evitar que se cause un daño al medio ambiente en general, pero aquí en particular en elementos artificiales, es también objeto de responsabilidad. Y eso es bien importante porque ya no solo nos quedamos en quién lo hizo, sino también es responsable quien omitió evitar que se causara ese daño, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice la ley, no? Dice, toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño a los elementos artificiales del ambiente será responsable y está obligada a la reparación integral de los daños. Como ya dijimos, ¿qué es un daño a los elementos artificiales del ambiente? Construcciones que incumplan superficies máximas de construcción, densidades, niveles, alturas, construcciones que se hagan sin licencias y sin permisos y autorizaciones, construcciones que incumplan las condiciones de programas de vivienda de interés social o popular, o construcciones que incumplan las disposiciones en materia de protección del patrimonio cultural urbano de la ciudad, ¿no? ¿Y quién es responsable, no? Como dice la propia ley, dice, la responsabilidad de los daños causados a elementos artificiales del ambiente será subjetiva, nacerá de actos u omisiones ilícitos en contravención a las disposiciones legales. Y ¿quiénes son responsables? O sea, el responsable no solo son responsables solidarios respecto de estos daños al medio ambiente, no solo el propietario del predio, también los poseedores, directores responsables de obra, corresponsables, y lo deja muy abierto la redacción, dice, cualquier otra persona que haya tenido injerencia en la construcción e intervención o debiera verificar la legalidad de la misma sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puede incurrir. Aquí, como lo vemos, el legislador dejó muy abierto esto a decir
cualquier persona, como hay una responsabilidad subjetiva, cualquier persona que debería de haberlo identificado o que tiene una relación injerencia o intervención, whatever that means, en la obra, puede ser objeto de responsabilidad, ¿no? Entonces, ya no solo nos vamos a quedar con a nivel empresa también, ¿no? A nivel persona moral, oye, la persona moral, el vehículo era el responsable, sino también aquí le abre una puerta que hay que pues, detallar y entender hasta dónde va a ir, porque es muy general. Pues, oye, la persona que trabaja en el fondo de inversión, que ve los proyectos o el jurídico, etcétera, y se considera que tienen una injerencia o intervienen en el proceso constructivo y no omitieron, y no evitaron que se causara daño al medio ambiente, podrían ser objeto de responsabilidad, ¿no? Por otro lado, también, digo, ya no voy a ver, no quiero repetir los temas que ya mencionaba Paula, porque son prácticamente lo mismo respecto de cómo se repara el daño, hay que restaurar, hay que demoler. También es objeto de acciones positivas, es decir, llevar a cabo acciones en el propio inmueble o en el propio espacio en el que causaste el daño. También viene penas económicas que van hasta las 600,000 UMAS, que son aproximadamente 60 millones de pesos. Pero quiero insistir en la parte de la responsabilidad solidaria, porque también la propia ley establece en un artículo 35 quiénes son los responsables. O sea, en el artículo 27 ya vimos quiénes son los responsables solidarios por el daño causado, ya vimos propietario, poseedor de RO, corresponsables y cualquier persona que tenga injerencia o intervención en la construcción. También es responsable la empresa o el vehículo si el propietario, por ejemplo, pensemos en un fondo, en un fideicomiso, el fideicomiso o el administrador del fideicomiso es responsable solidario de daños causados por representantes administrativos, directivos, empleados, por quienes ya sea que hayan generado el daño o lo hayan hecho por omisión. Pero también cuando se contrate o se ordene o se consienta la realización de estas conductas dañosas. Es decir, una vez más, si el fideicomiso o el vehículo o el propietario contrata a un contratista y ese contratista incumplió con la norma y causó el daño al medio ambiente, el responsable es el propietario del vehículo y pueden llegar hasta ser responsables los directivos, empleados, administrativos, quienes participaron en este proceso o en este tema de construcción. Y también algo que nos dice la misma ley es que los socios o accionistas de las personas morales, y aquí vamos un poco más allá, se ha interpretado que no solo socios accionistas, sino también fideicomitentes, fideicomisarios de fideicomisos, son responsables subsidiarios sin límite del pago de los daños causados al medio ambiente, ¿no? Entonces, por cualquier sanción, dices, bueno, el vehículo no tiene activos, hasta ahí se queda la responsabilidad, ¿no? Aquí la propia ley dice y expresamente lo establece que son responsables subsidiarios los socios accionistas o, digamos, los inversionistas. Aquí es bien importante considerar esto porque ya se rompe cierto velo corporativo que estamos muy acostumbrados en los vehículos y en las inversiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y evidentemente ya lo platicará Gabriel un poco más adelante. Hay medidas de mitigación, ¿no? Hay ciertas acciones que puede realizar los fondos, las empresas, los desarrolladores para mitigar estas responsabilidades y en caso de que se genere un daño, las sanciones o el alcance de la responsabilidad no sea tan gravoso. Creo que de la parte de daño a los elementos artificiales es todo y dejo a Luis Pablo que nos platique un poco de la parte judicial y procesos judiciales de esta ley. Gracias, Bernardo. ¿Ahí me escuchan bien?
Sí, perfecto, Luis Pablo. Pues nuevamente gracias a todos los asistentes por su tiempo y por estos minutos para platicar de esta nueva ley que, como bien ya decía Gabriel, Paula, Bernardo, tiene conceptos que son novedosos, que son relevantes y que de alguna manera tienen un impacto importante, sobre todo para el sector industrial y desarrollador, ¿no? A nivel de la Ciudad de México. Como parte de estos nuevos conceptos de los que ya hablaba Paula, Bernardo, y de toda esta nueva regulación en relación con el tema de responsabilidad ambiental a nivel de la Ciudad de México, una de las partes relevantes de la ley es un procedimiento judicial ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, que de alguna manera es uno de los vehículos o uno de los medios a través de los cuales se va a poder hacer efectivo toda esta teoría normativa relacionada con daño ambiental y con responsabilidad ambiental. Entonces, el capítulo 6 de la ley es el que está relacionado con el procedimiento judicial de responsabilidad ambiental y es, diría yo, ya la forma en la que se van concretando todos estos conceptos, ¿no? O sea, Bernardo, Paula nos han hablado de pues, todas estas ideas en relación con lo que puede ser el daño, con lo que puede ser la forma de repararlo, con cómo existe una responsabilidad solidaria o subsidiaria de las personas que por actos o omisiones causen un daño al medio ambiente. Pero todas estas ideas y todas estas disposiciones legales van encontrando ya, digamos, una aplicación práctica en este capítulo 6 que te habla del procedimiento judicial que se va a seguir, ¿no? Porque es, pues está bien, yo soy responsable o a mí me afectaron, pero ¿cómo busco que todo esto que en idea y en papel y como disposiciones se ve muy bonito, cómo lo llevo a la práctica y cómo verdaderamente hago efectivo mi derecho a que me reparen? O en su caso, pues, ¿cómo voy a defenderme si es que alguien activa un derecho de esa naturaleza cuando yo realmente no soy responsable, ¿no? Siempre están esas dos caras de la moneda. Entonces, dentro de lo que es este procedimiento judicial para demandar la responsabilidad ambiental, lo primero que es importante, o el primer artículo, es el artículo 47, y es el que nos habla de la acción para demandar judicialmente este tipo de conceptos. Y la acción judicial que se reconoce en este artículo 47 tiene básicamente tres componentes. Primero es que a través de esta acción se le finque a una persona en específica esta responsabilidad ambiental, se determine que hubo esa responsabilidad y por supuesto esto está relacionado con la causación del daño. Y ese es, digamos, el primer componente de la acción judicialmente a demandarse. Lo segundo es que se puede exigir la reparación integral de ese daño que se hubiera causado. Y lo tercero es el pago de la sanción económica y otras prestaciones adicionales que vienen recogidas en la propia ley. Pero entonces, para ir resumiéndolo, la acción primordial recogida en este artículo 47 tiene estos tres componentes. Todos van a ser materia de un mismo procedimiento. El actor en su demanda, como ya lo veremos, va a tener que demostrar que existe la responsabilidad, cuál fue el daño que se causó y de alguna manera la sentencia va a tener que abordar pues esto, ¿no? Que efectivamente alguien fue responsable por haber causado un daño, que está obligado a reparar y en ciertos casos que vamos a ver que tuviera que estar obligado al pago de una sanción económica. Entonces, eso está recogido en el primero de los artículos de este capítulo 6 relativo al procedimiento judicial de responsabilidad ambiental. Ahora, vamos a ir hablando de los diferentes componentes de la relación procesal. Y lo primero es saber quiénes están legitimados para ejercer esta acción judicial ante el Poder Judicial de la Ciudad de México para lograr que se finque la responsabilidad ambiental. Y el artículo 47 también es muy claro porque tiene tres fracciones que son las que están reflejadas en estos tres puntos que ven en pantalla. Entonces, en principio,
este derecho o esta acción le está permitida o está legitimado para ejercerla a las personas físicas que habitan en la Ciudad de México. Y luego tiene un concepto que es un poquito más amplio, que es o que habiten en la comunidad adyacente al daño al ambiente. Entonces, lo que empieza bien por una demarcación geográfica muy precisa, como puede ser la Ciudad de México, que a lo mejor ahí pudieras, hasta con un comprobante de domicilio, acreditar que vives en la ciudad y con eso tener la legitimación procesal activa. Luego pasamos a un concepto que es un poquito más difuso, ¿no? Y es este concepto que permite no solo a los habitantes de la ciudad, sino a los de la comunidad adyacente al daño al ambiente, ejercer esta acción. O sea, ahí ya nos empezamos a meter en terreno un poquito borroso, pero pues, se va a entender que si un daño al ambiente incluso tuvo consecuencias más allá de la ciudad o de la demarcación geográfica como tal, y hay comunidades afectadas, pareciera ser que van a estar legitimados para iniciar esta acción ante el Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces, ahí ojo con un primer tema, porque en cuanto a quién la puede ejercer, ya empezamos a entrar en estos conceptos amplios, ¿no? Que casan con lo que nos decía Bernardo, con lo que decía Paula, de que se trata de abrir puertas a las autoridades para tener un poco más de armas y de dientes al momento de intentar ejercer pues, estos principios y estos derechos en materia de ambiente y derecho a la salud, ¿no? Luego, el segundo legitimado para iniciar la acción son las personas morales privadas mexicanas, eso es importante, sin fines de lucro, que tengan por objeto la protección al ambiente o alguno de los elementos del ambiente. Entonces, ahí parece que están dando cabida a ONGs, ¿no? Organizaciones que suelen velar por este tipo de derechos. Y sí, efectivamente, pues también pueden exigir la reparación del daño y el pago de las sanciones económicas en los casos que vamos a ver más adelante. Y el tercer ente legitimado es la PAOT, ¿no? La Procuraduría. Entonces, ahí tenemos nuestra baraja de actores, de quiénes son los que pueden iniciar esta acción para demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación del daño y el pago de la sanción económica. Entonces, ahí está la baraja de actores. Luego, es muy claro también este capítulo sexto en señalar cuál es la prescripción de la acción. En el caso concreto son 12 años. Y luego, pues hay que identificar cuál es el momento a partir del cual empiezan a correr esos 12 años. Y la ley establece que es a partir de que el actor tenga conocimiento del daño ambiental. Entonces, ahí, como sabemos, y esto sucede también en materia de amparo, no necesariamente el hecho dañoso es el que echa a andar el reloj, sino que puede ser la persona la que haga su propio cálculo en función del momento en el que conoció del daño, ¿no? Y eso hace que los 12 años, que son los que aplican a este periodo prescriptivo, pues no necesariamente empaten con el momento en el que el daño ocurre, porque una persona puede alegar que conoció del daño después y eso hace que se recorran el periodo de 12 años y se cuente a partir del momento en el que la parte actora manifieste que haya tenido conocimiento del mismo, ¿no? Entonces esa es una, digamos, segunda precisión ahora en relación con el tema de prescripción. Y finalmente señalar que como parte de esta primera lámina, quiénes son los órganos facultados para conocer de este tipo de acciones. La ley establece que la jurisdicción la van a ejercer los juzgados civiles de proceso oral y las salas civiles especializadas en materia ambiental, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a ver que se tramiten este tipo de acciones. Ahora, voy a entrar en un terreno que quizá es un poco más teórico, que ya mencionaba Bernardo, que ya mencionaba Paula, pero que creo yo es de enorme relevancia y de enorme interés para saber quiénes pueden llegar a verse afectados por una acción de este tipo, ¿no? Y esto, de alguna manera, tiene que ver con el tipo de responsabilidad que la ley va manejando a lo largo de su articulado. Entonces, repito, ya lo mencionaba Bernie, ya también lo adelantaba Paula,
pero el hecho de determinar quién puede ser responsable y qué tipo de responsabilidad se da en cada caso es bien relevante, porque eso, desde la perspectiva del proceso judicial, nos va a determinar quién puede ser la parte demandada y a qué va a estar obligado. Entonces, creo que este es un punto importante que vale la pena retomar, aunque sea un poquito repetitivo con lo que ya se mencionó hace algunos minutos, pero para entender desde el punto de vista del proceso quién puede tener la calidad de demandado y luego qué implicaciones tiene en caso de que se le condene mediante una sentencia en una acción de este tipo. Entonces, creo yo que la manera más fácil de dividirlo es hablar de los tres tipos de daño, por decirlo así, o los objetos que pueden ser materia de este daño, para luego definir qué tipo de responsabilidad hay respecto de cada uno. Y entonces he dividido yo estas siguientes tres láminas en lo que son daños a elementos naturales del ambiente, luego daños a elementos artificiales y finalmente daños a la salud de las personas. Porque cada uno de estos, digamos, tres diferentes conceptos tiene su régimen de responsabilidad distinto, ¿no? Y ahí a lo mejor hay hasta una falta de técnica legislativa porque no se establecen los mismos parámetros en cada uno de estos órdenes, pero la realidad es que dividiéndolos de esta manera creo que podemos ir entendiendo de qué se trata el daño que la ley busca proteger, cuál va a ser la responsabilidad del sujeto que va a ser el demandado en una acción judicial y luego las consecuencias que puede tener en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, voy primero a hablar del daño a los elementos naturales. Como ya decía Paula, cuando se causa un daño a elementos naturales, existe la obligación de reparar. ¿Y en qué consiste? En que se restituya las cosas al estado en el que estaban. Si no es posible, se compense, ¿no? Con alguna medida positiva en beneficio del ambiente. Y si esto tampoco llega a ser posible, existe la posibilidad de indemnizar, ¿no? Entonces, seguimos hablando de daño a elementos naturales. ¿Y qué dice la ley? Perdón, Gabriel, si regresamos al anterior. Ahí, ¿qué dice la ley en cuanto a los elementos naturales, ¿no? La responsabilidad va a ser subjetiva y va a derivar de actos u omisiones ilícitos. Hay que entender bien esta primera distinción entre responsabilidad subjetiva y objetiva. La responsabilidad subjetiva tiene que ver con la culpabilidad de la persona que provoca el daño, ¿no? Por eso se llama subjetiva, atiende un poco al sujeto, ¿no? Y entonces aquí lo que establece la ley es que va a haber una responsabilidad subjetiva cuando esta persona cometa un acto o una omisión que sea ilícito. Y de ahí el que sea una responsabilidad subjetiva. Tiene que ver con la conducta del actor y su responsabilidad. Y por ilícito, ¿qué vamos a entender? Cualquier conducta que sea contraria a disposiciones legales, que es lo normal, reglamentarias, normativas, pero luego tiene un componente interesante que está establecido en el artículo 11, y es que por acto ilícito también se va a entender cualquier conducta contraria que sea que atente o vaya en contra de autorizaciones, licencias, permisos o concesiones de las autoridades. Entonces, otro apunte importante. Esta ley va ampliando lo que se va a entender por un acto ilícito para efectos de responsabilidad subjetiva. Entonces, ojo, porque no nada más es una conducta contraria a la ley, como está previsto en una gran cantidad de ordenamientos normativos, sino que aquí incluso el incumplimiento de una licencia pudiera llegar a dar lugar a que se considere un acto ilícito. Y ojo, porque ya sabemos cómo funcionan las licencias, ¿no? Las licencias tienen un grado de detalle, o las autorizaciones o los permisos, tienen un grado de detalle que regulan hasta la más mínima actividad. Si tiene que haber un extintor pegado en la puerta o el número de chalecos con los que tienen que contar las personas que están en una obra, o sea, llegar a ese detalle tan fino como lo hacen estas autorizaciones y señalar que cualquier incumplimiento a esas disposiciones se va a considerar un acto ilícito y por lo tanto va a dar lugar a responsabilidad subjetiva, prende un foco rojo, ¿no? O sea, y es importante tomar esto en cuenta. Luego, seguimos, o sea, en el mismo terreno de los elementos naturales, de daños a elementos naturales,
el artículo 11 nos dice que va a haber además una sanción económica en caso de que el acto u omisión sea culposa o dolosa. No me voy a meter ahí, a lo mejor lo puede abordar Gabriel de mejor manera, pero ahí, además de la obligación de reparar, está el hecho de que se va a imponer una sanción. Y luego hay una responsabilidad también por daños a elementos naturales que va a ser objetiva, y eso está relacionado con el tipo de objeto que esté involucrado en la causación del daño. No el sujeto, sino más bien el objeto o la causación del daño en sí. Y ahí lo que dicen es que va a haber una responsabilidad objetiva en cualquier caso, con independencia de que la conducta sea ilícita o no, cuando estemos hablando de residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos, actividades riesgosas, contaminación de elementos naturales, destrucción de áreas verdes, naturales protegidas o de valor ambiental. Entonces, ahí ya no tiene que ver con si la conducta fue ilícita o no, sino que cuando el daño se produzca por estar relacionado con estos elementos, los residuos, etcétera, ahí va a haber un daño y va a haber una obligación de reparar con independencia de la conducta del sujeto, ¿no? Entonces, este es el régimen de responsabilidad cuando el daño es a los elementos naturales. Ahora vamos a la segunda categoría, que es el daño a los elementos artificiales. Otra vez, como lo mencionaba Paula, existe la reparación o la obligación de reparar. Reparar va a consistir en restituir, compensar o indemnizar. Y ahí, como lo mencionaba bien Bernardo, la responsabilidad va a estar relacionada y se va a entender que hay un daño a elementos artificiales cuando hayan construcciones que incumplan con superficies máximas, densidades, porcentajes de área libre, número de niveles o alturas permitidas, ¿no? Entonces, en esos casos se va a considerar que hay un daño a un elemento artificial. Y luego también cuando una construcción llegue a incumplir los programas de vivienda o disposiciones en materia de protección al patrimonio cultural urbano. Así se entiende, ¿no? el daño a elementos artificiales. Y luego, ¿qué tipo de responsabilidad? Aquí va a ser responsabilidad subjetiva, otra vez tiene que ver con la conducta, o sea, va a ser un acto u omisión ilícito, y otra vez tenemos esta definición de qué se va a entender por un acto u omisión ilícito, y es toda aquella conducta, acto u omisión, que sea contraria, otra vez, leyes, reglamentos, normas, autorizaciones, licencias, permisos, concesiones. Ojo, porque aquí también tenemos abierto que para el tema de daños a elementos artificiales, pues una conducta ilícita que se va a considerar como responsabilidad subjetiva puede derivar del mero incumplimiento a una disposición contenida en un permiso. Entonces, eso amplía la posibilidad de acción en caso de que haya un daño por este tipo de, o relacionado con elementos artificiales. Y finalmente está el tema del daño a la salud de las personas, ¿no? Ahí la propia ley en los artículos 39 y 40 define qué se va a entender por daño a la salud. Pues obviamente tiene que estar relacionado con un daño al ambiente, eso viene en el artículo 39, dice que cuando hay un daño al ambiente y que como consecuencia de ello se generen daños a la salud de las personas, ahí hay pues una obligación otra vez de reparar, ¿no? El daño a la salud, ahí está la definición, ¿no? Se entiende como la introducción al organismo no consentida de algún contaminante y que eso resulte también relacionado con la exposición de contaminantes liberados al ambiente. Y en este caso, pues el tema de la reparación va a estar relacionado con restablecer la salud de la persona a como estaba antes de verse expuesta a este daño ambiental. Y luego hay también una obligación de compensar o de indemnizar. En el tema de daños a la salud, la responsabilidad es objetiva. Esto quiere decir que no tiene que ver con si hay un acto ilícito o no, si hay culpabilidad o el sujeto quiso provocarlo o no. El hecho de que exista un daño per se y hay un daño a la salud de una persona obliga a reparar en los términos que ya platicamos. Entonces, creo yo que de esta manera se puede entender el régimen de responsabilidad dividiéndolo por estos tres tipos de daños que se contemplan en la ley.
a elementos naturales, artificiales y daño a la salud. Y luego vamos a entrar a otro tema, en la siguiente lámina, que es el de la responsabilidad solidaria y subsidiaria, ¿no? Este es uno de los elementos que creo que llamaron más la atención de nuestro equipo y en las conversaciones que tuvimos. Sin duda fue motivo de varios minutos y horas de conversación, porque dentro de esta ley, la responsabilidad y por tanto el carácter de demandado en una acción judicial lo tiene o lo va a tener o lo puede tener no solo las personas que normalmente estamos acostumbrados a ver en un tipo en acciones de este tipo, sino que por el hecho de que se contemplen responsabilidades solidarias en estos casos o responsabilidades subsidiarias en los casos que también aparecen en pantalla, pues las personas que normalmente se suelen ver ajenas a los conflictos ahora muy probablemente vayan a ser actores de la película, ¿no? Entonces, por eso es importante tener claro cuándo se da este tema de responsabilidad solidaria o subsidiaria, porque eso implica que van a tener que participar en el proceso judicial, defenderse y en su caso podrían ser sujetos de la sentencia que se llegue a dictar, condenando o fijando responsabilidad ambiental y condenando a reparación o incluso a sanciones económicas. Entonces, ¿cuáles son los dos artículos y 3 supuestos que se contemplan? Están recogidos en el artículo 23, en el artículo 27 y son 3 supuestos distintos. Y otra vez están relacionados con estos 3 órdenes o categorías de los que ya hablábamos anteriormente. Entonces, en elementos naturales, daño a elementos naturales, el artículo 23 te dice que va a haber responsabilidad solidaria, es decir, tan responsable uno como otro, y la acción se puede enderezar en contra de uno, del otro o de los dos, cuando los daños sean ocasionados por representantes administrativos, niveles gerenciales, directivos, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de operaciones de personas morales por omisión en el ejercicio de sus funciones en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o bien cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas. Entonces, sin meterme en las, digamos, elementos demasiado técnicos, es una baraja muy, muy amplia donde puede caber prácticamente cualquier persona relacionada con una construcción que cause un daño a un elemento natural. Luego, dentro del orden de elementos naturales, ahí seguimos, hay responsabilidad subsidiaria. Esto quiere decir que primero se tiene que demandar al obligado principal y en caso de que no responda, habrá una responsabilidad subsidiaria, ¿no?, de esta otra persona por parte de socios o accionistas que van a ser responsables subsidiarios para el pago de los daños causados a los elementos naturales, y esto es sin límite alguno. Ojo ahí también, porque socios o accionistas de vehículos que normalmente se utilizan para este tipo de proyectos, en este tema de daño a elementos naturales van a ser responsables subsidiarios. Y finalmente, ya cambiando de orden, y no en daño a elementos naturales, sino daños a elementos artificiales, el artículo 27 señala que va a haber responsabilidad solidaria, y ahí ya lo mencionaba Bernardo, ¿no? Pero hay responsabilidad solidaria y por lo tanto puede ser demandado en esta acción judicial la persona propietaria del predio, la poseedora del predio, o sea, ojo ahí con arrendatarios, etcétera, la directora responsable de obra, las corresponsables y cualquier otra persona que haya tenido injerencia en la construcción o intervención y o debiera verificar la legalidad de la misma. Entonces, otra vez, súper amplio este catálogo, ¿no? Y ya para ir cerrando, pues nada más darles una pincelada de lo que es el procedimiento y cederle la palabra a Gabriel, pero pues es un procedimiento básicamente oral y ya sabemos que por oral tienen que seguir habiendo temas escritos como la demanda y la contestación, pero simplemente para que lo tengan como una pincelada, pues es una demanda ofreciendo pruebas, emplazan a las partes demandadas, la contestación se tiene que dar dentro del plazo de 15 días, tanto en la demanda como en la contestación se tienen que ofrecer pruebas, luego viene una audiencia preliminar que se tiene que fijar dentro de los 10 días siguientes a que se presenta la contestación,
en esta audiencia preliminar se abre un espacio de conciliación o mediación para ver si ahí logra resolverse antes de que se dicte sentencia. Luego viene ya propiamente la audiencia del juicio, donde hay alegatos de apertura, estos sí son orales. Luego hay un desahogo de pruebas, vienen alegatos de cierre y se dice que inmediatamente se tiene que dictar sentencia. Entonces, pues es un procedimiento que, como lo ven, sigue las reglas y esta tendencia de ir oralizando los procesos judiciales en México, y pues no tiene mayor novedad, aunque sí es un procedimiento específico para este tema de responsabilidad ambiental. Y pasamos finalmente a una diapositiva, solo por dejarlo por ahí en el radar, porque dentro de las novedades de la ley se contempla el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias para resolver temas relacionados con responsabilidad ambiental. Es decir, las partes están facultadas para que, o sea, una como parte ambientalmente responsable o los legitimados a iniciar una acción, que ya vimos quiénes son en términos del artículo 47, puedan no necesariamente acudir al proceso judicial ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, sino que pueden ser materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Se liga con la ley recientemente publicada y esto pues permite negociación, mediación, arbitraje, y está reconocido en la propia ley que pues, la materia de estos mecanismos puede ser justamente este tema de los daños al ambiente y la responsabilidad que de ahí deriva, siempre y cuando con estos mecanismos pues, no vayas en contra de la moral, derechos de terceros o contravengas disposiciones de orden público o tratados internacionales. Es una posibilidad que da también para mucho, pero bueno, en aras del tiempo y por cederle la palabra a Gabriel, creo que con esto termino. Y pues adelante, Gabriel. Muchísimas gracias, Luis Pablo. Pues en seguimiento a lo que han comentado mis compañeros y compañeras, para cerrar en estos últimos minutos vamos a hablar digamos, de la parte punitiva que también activó la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México. Y como Luis Pablo ya bien nos decía, en este procedimiento judicial de responsabilidad ambiental se prevé que el juez que conozca de esta causa, que no el juez penal, sino es un juez de jurisdicción ambiental especializado, puede imponer hasta, para el caso de las empresas, una sanción si el daño ambiental fue resultado de una conducta ilícita, dolosa, o sea, consciente, culpable, una sanción de hasta 600,000 UMAS, que más o menos da alrededor de 65 millones de pesos. Entonces, es un tema novedoso porque, pues, a diferencia de lo que pasaba antes, en donde las multas administrativas eran como monopolio, por ejemplo, del INVEA o de la DEVA, la Dirección de Inspección de la SEDEMA, ahora un ciudadano, una organización gubernamental y la PAOT, que la PAOT no tenía facultades, digamos, sancionatorias en términos generales, ahora un ciudadano, una ONG o la propia Procuraduría acudiendo a la vía judicial puede lograr la imposición no solamente de los mecanismos de reparación integral, sino también de punición que están previstos en pantalla, ¿no? Es decir, puede demandar que además de que se repare el daño, se sancione a la empresa hasta con 65 millones de pesos. Y finalmente, el tema es que la Ley de Responsabilidad Ambiental también activa, para el caso de la ciudad, al sistema penal y al sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas o de empresa. Hay dos capítulos importantes en la ley, que es el capítulo 10, que habla de la responsabilidad penal en materia ambiental, y subrayo con mayor énfasis el capítulo 11, y este es particularmente relevante porque habla de la responsabilidad penal de las personas morales en materia ambiental en la Ciudad de México. De manera muy genérica, pues decir que la ley establece que toda persona puede denunciar al Ministerio Público cuando tenga conocimiento de un delito contra el ambiente o donde se afecten los elementos artificiales. Para el caso de los servidores públicos, hay una obligación de denuncia, es decir, si de una verificación de la PAOT o de una inspección de las autoridades administrativas, de la Secretaría de Medio Ambiente o del INVEA, se detecta un daño ambiental o un daño a los elementos artificiales, potencialmente constitutivo de delitos, entonces la ley subraya, deben formular la denuncia y en caso de omisión serán penalmente responsables los servidores públicos por el delito de encubrimiento, y esto es algo que no estaba muy claro en el ámbito federal.
ahora los servidores públicos asumen una responsabilidad penal individual por encubrir, digamos, a los casos en donde tengan conocimiento que hubo un daño al ambiente natural y al ambiente construido. Por otro lado, la propia ley dice que estos delitos contra el ambiente que tienen un componente de daño al ambiente o a los elementos artificiales se deben de entender ya como parte del catálogo de los delitos empresariales a los que hace referencia el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y por qué es esto importante? Porque activa precisamente el procedimiento penal para investigar, imputar, vincular a proceso y sentenciar a un ente jurídico independientemente de a sus administradores o empleados. Entonces es un tema que también subrayamos. En la Ciudad de México, algunos defensores argumentábamos que no había realmente un catálogo de delitos empresariales y que por lo tanto las empresas no podían ser penalmente responsables todavía. Había un criterio diferenciado en la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales en materia de protección urbana en la Ciudad de México, que no se había animado a acudir a los jueces de control en una investigación de esta naturaleza, pero la Ley de Responsabilidad Ambiental clarifica totalmente y dice, no, ya hay este catálogo, se deben de entender estos delitos como parte de los delitos imputables a la persona jurídica, entonces elimina esa discusión. Y lo vincula al artículo 27 bis del Código Penal de la Ciudad, que establece que las personas morales o jurídicas, pensemos en un proyecto de desarrollo inmobiliario, en donde un ciudadano denuncia al Ministerio Público que hubo un daño, una afectación, un elemento natural o artificial, inclusive, por ejemplo, con afectaciones a la salud de las personas, porque se argumenta que hubo polvos liberados al ambiente durante la obra que generaron una afectación a los ciudadanos, pues en estos casos, o una organización no gubernamental podría presentar la denuncia argumentando que la persona moral o la sociedad, la persona jurídica, es responsable penalmente por un delito que fue cometido porque no se ejerció sobre sus empleados el debido control que corresponde al ámbito organizacional. Y aquí regresamos al punto de inicio de la charla de esta mañana, a esta invitación que hace la Ley de Responsabilidad Ambiental en el artículo 45 y 46 a las personas físicas, pero sobre todo en este caso a las empresas, a cumplir con el debido control que corresponda en el ámbito organizacional. Si ven, es el mismo texto penal utilizado en la Ley de Responsabilidad Ambiental para prevenir los daños. ¿Esto qué significa? Que bajo el régimen de responsabilidad penal de las empresas, cuando se comete un delito o se genera un daño ambiental artificial a los elementos artificiales o naturales o a la salud de las personas, y esto es potencialmente constitutivo de un delito, lo primero que va a hacer la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y de Protección Urbana de la Ciudad de México es pedirle a la empresa que acredite cómo implementó los controles en su organización para evitar que esto suceda. Y es en donde se materializan estos principios rectores sobre los derechos humanos y empresa, se combinan con el sistema de responsabilidad ambiental y ahora con el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué esto es importante? Porque el propio Código Penal de la Ciudad de México, por ejemplo, aquí en pantalla vemos, establece ciertas penas para cuando se cometan delitos ambientales que representan un daño al ambiente. Por ejemplo, el 343 habla de una pena de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa a quien cometa el delito. Bien, si ese delito que implicó un daño al ambiente en elementos artificiales o naturales fue cometido porque la empresa no implementó los mecanismos de control organizacional, no está bien organizada ahorita vamos a hablar un poquito de eso, para prevenirlo, entonces será penalmente responsable la empresa y se le impondrá una multa, una sanción económica, pero el artículo 38 bis del Código Penal de la Ciudad tiene una fórmula extraordinariamente exacerbada de punición. Y vean lo que es el artículo 38 bis del Código Penal. El día multa para las personas jurídicas equivale a la percepción neta diaria de la persona moral o jurídica responsable de la comisión del delito al momento en el que el delito se cometa. Y luego trae 3 factores de multiplicación y dice, para las empresas, cuando el delito prevea la imposición de multa, los montos se van a cuadruplicar. Entonces, si al empleado o al directivo se le impone una multa
correspondiente a 10 días, entonces para la persona jurídica van a ser 40 días multa, tomando en consideración que los días multa se calculan con base en la percepción neta diaria de la empresa. Luego, el inciso B nos dice, cuando la punibilidad del delito señale la imposición de prisión, por cada año de prisión que le corresponde a la persona física, equivale a 920 días multa de la persona jurídica, o sea, 920 días de ingresos de la empresa. Y cuando la punibilidad del delito señale la imposición tanto de multa como de pena privativa de la libertad, entonces se aplican las dos fórmulas, lo cual nos da un escenario catastrófico de 77.4 años de ingresos netos de la persona jurídica o de la sociedad que está sujeta a la investigación, imputación y sentencia en el sistema penal de la Ciudad de México. Entonces, como ven, el riesgo es un riesgo sustancial. Finalmente nos dice la Ley de Responsabilidad Ambiental en este capítulo de responsabilidad penal de personas morales que para interpretar cuando en el ámbito penal una empresa no aplicó el debido control en el ámbito organizacional, entonces se van a aplicar las reglas de la Ley de Responsabilidad Ambiental específicamente para estos delitos. Entonces, vemos que ciertamente, como nos ha expuesto Luis Pablo, Bernardo y Paula, el régimen de responsabilidad activa al sistema de justicia de la Ciudad de México con reglas relativamente estrictas. Yo quiero resaltar que, por otro lado, la propia ley establece una serie de beneficios que claramente lo que buscan es apelar a la responsabilidad preventiva de la empresa, como lo prevén los principios rectores de Derechos Humanos y Empresa de Naciones Unidas. Y entonces ahora lo que hace la ley es, aquí hay una promesa de 4 beneficios en caso de que la empresa sí actúe voluntariamente de forma preventiva. En primer lugar, en el ámbito de las infracciones administrativas, los montos mínimos y más, bueno, primero en el ámbito judicial que se refería a Luis Pablo, que se refiere a los 65 millones de pesos, los montos mínimos y máximos de la sanción económica se pueden reducir a una tercera parte cuando haya ciertos elementos de lo que se conoce como compliance ambiental o compliance para la prevención del daño ambiental. Primero puede haber una preatenuación y esa es una oferta interesante porque es algo que prácticamente todas las empresas pueden cumplir porque se refiere a que no haya antecedentes de sentencia, no haya reincidencia en los últimos 3 años, haya una aproximación a través del cumplimiento voluntario con el programa de auditoría ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, prácticamente todo mundo podría con mucha facilidad tener preatenuados las sanciones económicas a una tercera parte. Después la ley dice, y además te puedo exonerar, dice la ley, al pago de esta sanción económica al 100% si cumples con el debido control organizacional en términos de la ley. Entonces, primero te lo atenúa si vas avanzando y si tienes un comportamiento, digamos, que se entiende no implica una peligrosidad para el medio ambiente de la ciudad. Se trata de una empresa que no tiene empleados que han sido sentenciados, la empresa no es reincidente en los próximos 3 años a partir del 18 de julio de este año. Entonces hay una preatenuación, pero luego le da una oportunidad a las empresas para que puedan optar, si es que así lo consideran, por implementar medidas de prevención reestructurándose o organizándose de manera correcta, y entonces le exime del riesgo de la multa de las sanciones económicas. Y adicionalmente dice, para las infracciones administrativas, las que ya corresponden al ámbito del INVEA, por ejemplo, si se cumple con el debido control organizacional o compliance de daño ambiental, se van a presumir que cualquier infracción administrativa, aunque no exista daño, pensemos en una infracción que tiene que ver por falta de un pago, por falta de información, por un incumplimiento menor, hasta los incumplimientos mayores, de entrada se van a presumir que no fueron intencionales, porque se trata de una empresa que hizo lo necesario para que no sucedieran, y ya si sucedieron, no se trata de algo intencional, y eso reduce las sanciones administrativas. Y finalmente, por la parte de la responsabilidad penal de las empresas, se excluye totalmente la responsabilidad de la empresa, de la persona moral y de su órgano de administración cuando se demuestre que se ha implementado de manera eficaz estos mecanismos de compliance ambiental. Por eso creo que antes de cerrarla y entrar a preguntas y respuestas, vale la pena un rápido repaso de a qué se refiere la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México, el Código Penal de la Ciudad de México también, y este procedimiento judicial que nos expuso Luis Pablo, a qué se refiere
con compliance preventivo o el debido control organizacional. Bueno, son varios componentes que no son realmente novedosos en México. Los podemos observar en el sistema de prevención de hechos de corrupción, en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el sistema de prevención de lavado de dinero, en temas ambientales muy particulares como son los sistemas de administración de riesgos del sector hidrocarburos, e inclusive en algunos casos en el ámbito de actividades ya altamente riesgosas se requerían ciertos componentes de compliance. No es algo nuevo, es algo que está estandarizado, incluso reconocido en normas internacionales no obligatorias, como las normas ISO, la ISO 14001, la ISO 37301, son modelos que lo que hacen es permitir que se organice de cierta forma la empresa para prevenir violaciones regulatorias y violaciones que impliquen daños al medio ambiente. Entonces, lo primero que requiere o que requeriría revisar el órgano jurisdiccional, la autoridad administrativa o la autoridad penal es cuál fue el modelo de organización y certificación que voluntariamente optó la empresa. Después verificaría si realmente existió una supervisión eficaz del funcionamiento de este modelo o estamos hablando de un modelo de compliance que está en papel, de un paper compliance. Entonces, es un tema de prueba al funcionamiento. Va a verificar que se hayan identificado aquellas actividades de la organización o de la empresa en cuyo ámbito pudieran ocasionarse daños al ambiente y que realmente se haya hecho una evaluación de los riesgos. Por eso es tan importante las matrices de riesgos en estos casos. Que haya claridad dentro de la empresa de cuáles son aquellas actividades internas de los empleados que son preocupantes porque podrían incrementar el riesgo del daño. Nos hablamos fundamentalmente de que las empresas deben de tener estos catálogos de empresas de actividades que deben de detonar el mecanismo preventivo, no solamente sobre los empleados, sino como decía Bernardo hace un momento, sobre aquellos contratados, terceros relacionados con los que las empresas se relacionan para realizar un proyecto y que sea muy claro cuáles son las actividades de esos terceros que podrían representar un daño al medio ambiente. Que existan protocolos, procedimientos, que haya recursos financieros adecuados dedicados a la función de prevención y que exista una obligación interna real aplicable a todos sus empleados de que informen a un órgano de control interno, o sea, tiene que haber un órgano de control interno de que están sucediendo cosas irregulares antes de que el daño suceda. Y finalmente, entre otros elementos que me parece importante destacar, es que todo esto esté vinculado al sistema disciplinario laboral, es decir, que si alguien dentro de la empresa incumple, sabiendo, por ejemplo, que un contratista está actuando fuera de los parámetros de una autorización de impacto ambiental, fuera de los parámetros de las licencias y autorizaciones administrativas, que si esta persona no habló, teniendo la obligación interna de hacerlo, pues que esto sea vinculable a través de un sistema disciplinario y finalmente que hay un mecanismo de verificación periódica del modelo. Estos son, digamos, los instrumentos que nos permiten, a manera de reflexión, establecer pues, que para los próximos 3 años hay maneras para que las empresas puedan navegar en un nivel de riesgo mínimo y que, digamos, en caso de que haya una contingencia, sean de las que puedan levantar la mano y decirle a la autoridad, nosotros somos de las empresas que somos responsables, de ahí el nombre de la Ley de Responsabilidad Ambiental. Pues hasta aquí mi intervención y creo que nos queda entonces justamente 10 minutos para preguntas y respuestas de quienes nos acompañan. Voy a dejar de compartir pantalla para que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. Y tenemos una pregunta, Gabriel. Bueno, algunas preguntas. Muchas gracias a todos por su exposición y para que estos últimos 5 o 10 minutos que nos quedan los podamos dedicar a atender las dudas e inquietudes. Les mando la primera pregunta. Nos preguntan si este esquema de leyes de responsabilidad ambiental tiene algún plan o programa de elaboración y publicación en el resto de los estados. Me acuerdo que comentamos que ya son 3 o 4 estados que ya tienen leyes similares. Adelante, no sé si es una pregunta para ti, Gabriel. Si quieren, yo puedo comentar, no hay un programa gubernamental, digamos, de implementación, hay un mandamiento constitucional de la Constitución Federal y hay una recomendación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que esto suceda, pero en realidad no hay un programa fijo, cada estado va decidiendo cuándo activa pues, su sistema de responsabilidad ambiental, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no?
Ok, tengo por aquí otra pregunta, quizás puede ser respondida por Bernardo. Cuando tenemos un inversionista que está participando en un proyecto inmobiliario en donde se causan daños a elementos artificiales del ambiente, ¿este inversionista podría ser responsable, Ver? Sí, digo, como platicamos, hay una responsabilidad subsidiaria de socios accionistas en, en la materia de la sanción económica y dependiendo de cómo se involucra este inversionista en el proceso constructivo, podría también ser responsable solidario por omisión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en cuáles las actividades que realiza el inversionista como parte del proceso, qué tan limitado o qué tan activo es el inversionista en el proceso constructivo. Y esto sí no va a limitar la responsabilidad subsidiaria sin límite en materia de económica, pero sí puede ser en el resto de las materias. Gracias, Bernardo. Tengo otra pregunta, quizás pueda ser respondida por Luis Pablo. Nos preguntan si para protegerse como empresa existe algún tipo de fianza específica que pudieran solicitar a sus contratistas o proveedores y que se pueda aplicar con esta nueva ley o de qué otra manera podemos atemperar este tema. Sí, a ver, ahí creo que puede estar relacionado con alguna de las medidas de las que hablaba Gabriel y ahorita le cedo la palabra para que lo comente porque entiendo que el tema de un seguro en materia de responsabilidad civil o ambiental está contemplado como una de las posibles mitigantes. Ahora, en cuanto a fianzas, lo que hay que decir es, si bien tú como dueño de un proyecto tienes una serie de contratistas o subcontratistas y a esos les exiges que te entreguen una fianza para responder de sus incumplimientos o sus daños, lo que es bien relevante entender a la luz de esta nueva ley es que la responsabilidad no te la quitas, es decir, el hecho de que a ti te otorguen una fianza te va a permitir que en caso de que ese contratista o subcontratista te incumpla, le puedas cobrar a través de un procedimiento de ejecución de la fianza correspondiente, ¿no? Y ese, digamos, es un mecanismo de tú como dueño o tú como contratista para con el contratista o el subcontratista. Y esa es una línea de acción que vas a tener disponible en caso de que te entreguen una fianza. Pero eso no quiere decir que, como ya lo platicamos, por el hecho de que tengas esa fianza, vayas a poder cubrir con la misma toda la serie de responsabilidades y obligaciones de reparación y pago de sanciones a los que te obliga la ley. Porque como ya vimos, ahora en los temas de daño a elementos naturales o a elementos artificiales, el responsable puede ser hasta el inversionista. Entonces, sí va, creo yo, a modificarse la manera en la que se instrumentan este tipo de proyectos, porque ya el hecho de tener una fianza de un contratista o un subcontratista no va a ser suficiente para poder hacer frente a toda esta baraja de responsabilidad que ahora se crea con la nueva ley, ¿no? Y no sé si hay algo ahí del seguro que quisieras comentar, Gabriel. Sí, gracias, Pablo. Justamente la ley, el artículo 46 de la Ley de Responsabilidad Ambiental reconoce que si tú tienes un seguro de responsabilidad ambiental y algunas acciones adicionales mínimas, tienes un prebeneficio de disminución del riesgo económico. Entonces, sí hay una especie de reconocimiento que cierto tipo de instrumentos como el seguro ambiental, la ley reconoce que ayudan justamente a la prevención del daño, dado que las aseguradoras, pues evidentemente se vuelven una especie como de representantes del interés público al verificar cuál es tu nivel de riesgo. Entonces entiende que si tienes un seguro, número uno, de forma preventiva, tu aseguradora está revisando cuál es tu nivel de riesgo, ¿no? Para tomar, para determinar los montos de la póliza. Y en segundo lugar, además te da un premio en el sentido de que si sí hay un daño ambiental, la reparación del daño está garantizada vía el seguro y por eso tienes una disminución del riesgo, pero sin duda alguna la mejor manera de mitigar estos riesgos y sobre todo en algunas partes de la ley prevé romper la responsabilidad solidaria y romper la responsabilidad subsidiaria a la que Luis Pablo hacía mención. Uno de los mecanismos más efectivos es precisamente los mecanismos de compliance. Por ejemplo, hay un artículo que dice que si se establece que dos o más empresas participaron o aportaron a la producción de un daño al ambiente, todas son responsables solidarias, salvo las empresas que
tienen un mecanismo de compliance. Para esas no hay responsabilidad solidaria y entonces sí tienes que primero demostrar directamente la responsabilidad de otro. Entonces, creo que uno de los mecanismos importantes para mitigar el riesgo definitivamente es ha sido claramente el propósito de la ley, es incentivar a las empresas que empiecen a ver hacia adentro cómo están organizadas para analizar los riesgos y por eso es que inclusive en procesos de due diligence, cuando se adquiere otra empresa o un inmueble, por ejemplo, que pudiera tener un pasivo ambiental, pues los procesos de debida diligencia es fundamental que identifiquen los factores de riesgo para que pueda haber, como bien lo decía Luis Pablo, que pudiera haber un pacto entre particulares sobre qué pasa si tenemos un procedimiento judicial, por ejemplo, de responsabilidad ambiental o el Ministerio Público interviene o tenemos una denuncia ciudadana. Pues es muy importante identificar de forma anticipada cuál es el nivel de riesgo, no solamente entre adquirente y empresa target, sino como bien decía Luis Pablo, hacia arriba los accionistas también es muy importante que en el diligence sepan qué nivel de riesgo están comprando, como sucede en otras muchas materias, anticorrupción, lavado de dinero, etcétera. Gracias, Gabriel. Complementando lo que comentábamos hace unos minutos de jurisdicciones que ya están con este tipo de legislación, puedo decir que es Coahuila, Quintana Roo, la Ciudad de México y me parece que el cuarto estado creo que era Querétaro. Y bueno, quizás tenemos espacio para una última pregunta, probablemente dirigida a Paula por su especialidad. ¿Cómo se cuantifica la indemnización por responsabilidad por daño al ambiente, Paula? Gracias. Sí, aquí también vamos a contestar muy rápido Gabriel y yo. Realmente la ley de responsabilidad ambiental no establece una fórmula específica para cuantificar la indemnización. Sin embargo, hay que revisar también la ley ambiental de la Ciudad de México, la nueva ley que se publicó junto el mismo día que la ley de responsabilidad ambiental, porque esa es la que nos da las bases para ver, nos sienta las bases para ver cómo se va a cuantificar el tema de la indemnización. Y nada más Muchas complementando. gracias. Perdón, Gabriel. Muy brevemente, nada más complementando que el régimen de responsabilidad ambiental también se aplica en los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia de la ciudad y es en esa parte la que se regula con la ley ambiental, no solamente la ley de responsabilidad ambiental, sino decir que la ley ambiental de la Ciudad de México hace un copy-paste de las partes centrales de la ley de responsabilidad ambiental, las plasma en el título de medidas de inspección y vigilancia y sanción. ¿Eso qué significa? Que en esos procedimientos administrativos también se va a determinar la responsabilidad ambiental y ahí sí hay que un mecanismo de cómo se cuantifica el daño a través de un estudio de daños que te va a requerir la autoridad en algunos casos muy particulares. Entonces, si hay un mecanismo a revisar, ya no tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí hay un mecanismo, digamos, para cuantificar el daño, económicamente hablando. Bueno, pues gracias a todos por su participación. Estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario adicional. Es un tema relevante. Esperamos haberles servido de manera apropiada. Es un tema nuevo, ya lo estudiamos, pero bueno, continuaremos en ello. Y aquí estamos el equipo de ambiental, el equipo de inmobiliario para atenderlos. Sabemos que están ocupados. Sobre las 10 estamos terminando para que todo el mundo pueda atender el resto de sus ocupaciones. Buen día a todos.